Jesús utiliza dos frases que nos dan ánimo. Cita el libro de Salmos y dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino, la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. De modo que en este versículo de Juan 10:35, Jesús decidió usar dos títulos para la Biblia que la mayoría de los creyentes ha usado desde entonces: la palabra de Dios y la Escritura. Sin embargo, no significan lo mismo. Cuando Jesús llama la Biblia la palabra de Dios, quiere decir que vino de Dios, que es un mensaje directo de Dios. Vino por medio de muchos canales diferentes, escrita por muchos escritores diferentes, pero la fuente de todo lo que está en la Biblia fue original de Dios. Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, es el que Él quiere darnos a conocer. En cambio, la palabra escritura quiere decir literalmente lo que está escrito. Y esa es una limitación. Dios ha hablado muchas palabras que no están en la Biblia. Pero en la Biblia están las palabras que Dios decidió poner por escrito para nuestro beneficio. Y que debemos recordar siempre que todo lo que está en la Biblia procura el bien del hombre. Contiene todo lo que necesitamos saber para encontrar el mejor camino en la vida y emprender un viaje seguro por este mundo hasta llegar a la eternidad con Dios. Voy a exponer brevemente en esta clase varios aspectos diferentes de lo que hace la palabra de Dios. No quiero detenerme en cada uno porque tomaría demasiado tiempo. Solo quiero tratar de abrir su entendimiento para comprender todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición por medio de su palabra. Esto es algo muy real para mí personalmente debido a mi propio trasfondo. Me nombraron profesor asistente de una cátedra en el King's College en Cambridge, en filosofía antigua y moderna. De modo que mi profesión era filósofo. Era filósofo porque buscaba las respuestas a los problemas de la vida. En realidad quería encontrar el significado y el propósito de la vida. No sé por qué exactamente, pero yo creía que había nacido con esta pregunta en mi interior. ¿Cuál es el significado de la vida? Antes de ser un adolescente ya estaba buscando la respuesta. Bien, asistí con regularidad a la iglesia en Gran Bretaña durante 10 años porque las escuelas a las que pertenecía nos exigían asistir a la capilla. Y aunque a mí me impresionaba lo que oía de la Biblia, no sentía que el cristianismo, tal como lo había visto, tuviera la respuesta. Así que cuando fui a la Universidad de Cambridge y ya no tenía que ir a la capilla todos los días, decidí que ya había cumplido con mi cuota de iglesia en mis primeros años y me alegraba que se hubiera terminado. Iba a buscar el significado de la vida en otra parte. Y para mí el lugar natural donde buscar parecía ser la filosofía. Me volví un estudiante aplicado en la investigación y con el tiempo llegué a ser profesor de filosofía. Aunque fui muy exitoso en mi carrera académica, no había encontrado la respuesta. Y luego estalló la Segunda Guerra Mundial y me di cuenta de que el ejército británico iba a enrolarme y quién sabe dónde iba a terminar. En el ejército no se puede llevar mucho equipaje, tiene que llevar todo en una bolsa larga, negra y redonda llamada macuto. Entonces mi gran problema, que no era el problema de la mayoría de los soldados, pero el mío sí, era ¿qué voy a llevar para leer? Al final concluí que había un libro, el más leído en el mundo, el más influyente en la historia de la humanidad por encima de todos. De cierto modo es un libro de filosofía, y me dije que no sabía mucho acerca del contenido de ese libro. ¿Sabe qué libro tenía en mente? La Biblia. Y mi estimación fue absolutamente correcta. Sin duda, es el libro más influyente en toda la historia de la humanidad. Me pregunto si alguien puede considerarse una persona educada si realmente no sabe nada acerca de la Biblia. Así que me compré una hermosa Biblia negra, nueva. Era inconcebible para mí que una Biblia fuera de otro color. Mi imagen de la religión era en esencia negra.
Me pregunté cómo se lee la Biblia. Me dije que debía empezarse por el principio y leerse hasta el final. Entonces, en mi primera noche con el ejército, empecé a leer en Génesis 1:1. Suscité un gran revuelo en mi dormitorio. Había 24 soldados y cuando me veían leer la Biblia, todos empezaban a susurrar. Creo que se sentían un poco avergonzados. El problema era que cuando yo no estaba leyendo la Biblia, no vivía como la gente que acostumbra a leer la Biblia. Era más bien lo contrario, sin entrar en detalles acerca de mis muchos pecados que eran muy evidentes. De modo que ahí estaba, leyendo la Biblia, viviendo una vida impía, y la Biblia fue el primer libro que me topaba al que no le encontraba ni pies ni cabeza. Yo había leído toda clase de autores, en griego, en latín, ruso, en francés, y siempre había tenido idea de lo que decían, de sus aciertos, de sus errores, pero la Biblia no tenía idea de qué hablaba, no sabía cómo clasificarla. ¿Era poesía? ¿Era historia? ¿Mitología? ¿O era filosofía? No parecía encajar en ninguna categoría. Pues bien, después de unos 9 meses, el autor de la Biblia se me reveló maravillosamente una noche en un cuartel del ejército, acerca de la medianoche. El Señor Jesucristo se reveló a sí mismo en mi vida, de tal manera que desde aquella noche hasta la fecha, hay 2 cosas de las que nunca he dudado. Primero, que Jesús está vivo, y segundo, que la Biblia es un libro verdadero, relevante y de actualidad. En el instante en que encontré a Jesús, la Biblia cobró todo el sentido. No fue un largo periodo de lucha, sino de un día a otro. Esa es mi experiencia personal y mi trasfondo. Por eso estimo tanto la Biblia, y en los años que siguieron, casi 50 años desde aquel día, he tenido el privilegio de estudiar la Biblia, de compartirla y enseñarla a miles de personas de muy diversos orígenes raciales, religiosos y de diferentes culturas. Y he descubierto que la Biblia es el único libro que conozco que habla a toda persona, de toda nación, de toda cultura. Así que no me avergüenzo de la Biblia. Nunca me disculpo por creer en la Biblia. Creo que los cristianos no deberían disculparse por su fe en la Biblia. No tienen que sentirse inferiores intelectualmente. Después de todo, yo era un filósofo profesional y he estudiado toda clase de teorías acerca del origen del hombre y el origen del universo, toda clase de cosas. Pero tengo que decir que, en mi juicio, la Biblia es el libro más lógico que haya estudiado. Su lógica es perfecta. Si quiero un ejemplo de lógica perfecta, debería leer la Epístola de los Romanos. En mi opinión, es una obra maestra. Ninguna pluma de hombre ha escrito algo que iguale la lógica y la perfección de la Epístola de Pablo a los Romanos. De modo que si usted es estudiante o quien quiera que sea, no se sienta inferior por decir que cree en la Biblia. No es una señal de inferioridad, sino de buen juicio.